Dentro de la temática general de medios publicitarios digitales, en la estrategia de inbound marketing se presenta la temática de marketing de contenidos. De hecho, esta es la piedra angular de una estrategia de marketing digital. ¿Qué es el marketing de contenidos? El marketing de contenidos no es nada más que crear y distribuir contenido que genere valor. Es decir, por ejemplo, incluir un texto que llame la atención dentro de una página web, em, incluir una imagen o un video que llame la atención dentro de Instagram, generar una noticia que, que sea novedosa dentro de Twitter, generar una publicación en Facebook que genere impacto, grabar un podcast, un iBooks, un eh, videocast o un Google Podcast que tenga un contenido de bastante interés. O puede ser un videocast hecho por un youtuber que pueda generar relevancia y generar interés en las audiencias. Puede ser una temática de un foro de bastante interés y de bastante valor para las personas que buscan dicha información, por ejemplo, de reparar eh, algún, alguna, algún equipo o comprar algún equipo. Puede ser un tema relevante dentro de un blog. Pero ¿qué aporta realmente valor? ¿O qué hace que esto genere valor para la audiencia? Es que se encuentra una solución a una necesidad de la audiencia. Cuando nosotros encontramos una solución a una necesidad de la audiencia, estamos generando marketing de contenidos. Por ejemplo, cuando un emisor de contenidos le da a su audiencia la solución que necesita, este se posiciona y se vuelve un referente dentro de, sea el recurso que esté utilizando. Por ejemplo, el posicionamiento SEO, si es que hablamos de páginas web, o podemos hablar de un canal de YouTube con los me gusta o con las suscripciones. En Facebook igual por me gusta o la declaración de criterios de me encanta, me gusta o el corazón, etcétera, etcétera. El punto clave es despertar interés en la audiencia. ¿Y a qué se refiere el interés de la audiencia? Se genera interés en la audiencia cuando nosotros emitimos contenidos de valor. Es decir, que el usuario encuentre lo que estaba buscando exactamente. Existen muchos momentos dentro del mapa de recorrido del cliente o el buyer journey en los que se usa marketing de contenidos. De hecho, existen dos tipos de marketing de contenidos. El marketing de contenido informativo o de atracción, que es el primer marketing de contenidos al cual está expuesto a la audiencia y es el que le hace entrar en relación con los recursos que nosotros le enviamos como marketing digital, como estrategias de marketing digital. El segundo es un tipo de marketing de contenidos que obliga a que éste entre ya en relación propiamente dicha o entre en la fase de consideración o de conversión mediante algo que se llama el lead magnet. El lead magnet es un recurso, puede ser, digamos, un tutorial, puede ser una imagen, puede ser un video interesante que nosotros le proporcionamos a cambio de que éste nos envíe sus datos a través, por ejemplo, de una landing page. Y eso nos permite entrar en otra fase que ya sería la estrategia ya de email marketing. Se presenta a continuación lo que es el Buyer Journey. Este está constituido de 4 fases genéricas. Esto puede ser personalizado en función a
el tipo de audiencia, es decir, a las características principales de la audiencia y al tipo de producto, servicio o recurso que le estemos ofreciendo. Ya, las actividades, la primera es de atracción, la segunda de educación, la tercera de conversión y la cuarta de cautivar. ¿Cómo se ingresa a la primera fase? Es decir, a la fase del descubrimiento. Em, Se emite el primer tipo de marketing de contenidos o marketing de contenidos informativo. Se emite a diferentes canales o medios del ecosistema de medios digitales. Pueden ser, por ejemplo, blogs, emails, infografía, puede ser algún video de YouTube, alguna noticia de Twitter, alguna publicación de Facebook, puede ser un ebook que nosotros estábamos buscando y lo encontramos en la web, puede ser contenido multimedia o puede ser algún tema relacionado a buscadores que yo puedo encontrar en la primera en los primeros lugares de la lista lista de búsqueda, es decir, que tengan posicionamiento SEO. Los clientes cuando quieren comprar un producto buscan información, como hablábamos anteriormente, el 70% a nivel mundial busca información y cuando nosotros le podemos hallar en esa fase de búsqueda de información y le damos la información que necesitamos, podemos entrar en relación con el cliente. Los clientes pueden llegar a la empresa a través de, por ejemplo, posicionamiento orgánico, es decir, las primeras posiciones dentro de una lista de búsqueda o posicionamiento inorgánico. Como decíamos anteriormente, el posicionamiento orgánico es un posicionamiento que se lo gana naturalmente a partir de estrategias de meta tags, de contenido, de buen uso de keywords, a través de un tema relevante, etcétera, etcétera. También puede ser inorgánico pagando, ¿sí? Y a cambio del dinero y mediante subasta se le permite el uso de ciertas palabras claves especiales a los dueños de las páginas web. También se puede llegar a través de las diferentes redes sociales. Puede ser LinkedIn, puede ser YouTube, Twitter, Google, puede ser Facebook, Pinterest, Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿cómo pasar de la fase del descubrimiento a la fase de consideración? Esto es bastante interesante y muy importante, ya que cuando nosotros le hacemos la transición a la fase de consideración, prácticamente ya tenemos los datos de ese cliente y podemos entrar en contacto y podemos educarlo. Y es mediante el que estábamos nombrándole como lead magnet. El lead magnet no es nada más que un recurso de motivación, puede ser, como ya habíamos dicho anteriormente, un ebook, puede ser un artículo, puede ser cualquier elemento que le obligue a que el usuario se suscriba a nuestra landing page. Aquí hay ejemplos de varias landing page. Por ejemplo, a cambio de que le enviemos el correo electrónico, nos da una prueba gratis dentro de esta plataforma de email marketing. Esta otra nos da un libro de cómo posicionar en SEO a cambio de acceder con nuestra información. Esta nos da una plantilla para generar un presupuesto de marketing, una plantilla en Excel. Aquí vemos un ebook a cambio de una suscripción. De hecho, esto es muy importante porque cuando nosotros entramos ya a la fase de educación, podemos ingresar directamente ya a la estrategia de marketing digital propiamente dicha. Gracias al marketing de contenidos informativo, es decir, al primer tipo de marketing, nosotros logramos generar tráfico. Pero gracias al lead magnet obtenemos el contacto, como decíamos anteriormente. ¿Cómo imperar en la fase de consideración? Mediante diferentes criterios. Por ejemplo, en email marketing, enviando correos electrónicos con contenido de valor. Eh, no atosigar al usuario con muchos emails, máximo un email a la semana. También hacer un test de apertura de los emails para poder
o depurar o sacar las personas, los zombies de nuestra base de datos, o a su vez motivar mediante el envío de información de más valor y más personalizada, para que éste entre en más contacto con la empresa. Puede ser establecer el tono del correo según la audiencia, según la franja etaria, según la profesión, etcétera, etcétera. Se puede mejorar el contenido eh, que este recurso tiene. Se puede estudiar las métricas y esto se lo hace mediante un instrumento que se llama embudo de conversión. Ahora, ¿cómo escribir temas novedosos? Es importante cuando hablamos de email marketing. ¿Cómo escribimos temas novedosos? Primero, se debe escoger un tema de relevancia, buscar referencias de las tendencias, de las más fuertes dentro de este ciclo, seleccionar un tema, escribir 5 temas que uno domine y hacer un guión del contenido. Ahora, existen diferentes plataformas para escoger los temas que tienen más tendencia. Puede ser Social Mention, puede ser Feedly, puede ser el mismo Google Trends, que nos da métricas sobre tendencias de palabras. La segunda parte para generar marketing de contenido eficaz es planificar el tema. Cuando uno redacte el contenido, si hablamos en email marketing, ¿no? Debemos hacer pensando en la audiencia. Se debe hacer las siguientes preguntas. ¿Por qué alguien consumiría este contenido? ¿Cuál es el valor agregado del contenido? Además, también, ¿qué valor me diferencia del resto de bloggers o youtubers, podcasters, tiktokers y demás generadores de contenido? Es decir, ¿cuál es el punto de diferenciación entre los otros emisores de recursos y yo? También se recomienda revisar sugerencias para hacer un email base bastante bien orientado. Es importante eh, pedir la corrección o el criterio de 2 o 3 personas. A ver, el tercer consejo es distribuir bien los contenidos. Se recomienda distribuir en redes sociales que sean afines a los criterios de la audiencia. Se debe también respetar el tono y la comunicación que se hablaba anteriormente, eh, para cada uno de los medios dentro del ecosistema de medios digitales. La comunicación debe ser clara, concisa. El tono debe ser muy de cercanía. Obviamente que debemos respetar esto de el tono y la comunicación para mostrar cercanía. Cuando comunicamos un mensaje, este debe tener un estándar, eh, el mismo estándar en todas las redes sociales. Es decir, si nosotros nos proyectamos con una imagen de marca, digamos en Instagram, de felicidad, no podemos cambiar en otros medios dentro del ecosistema de medios. No podemos. Tenemos que mantener siempre el mismo concepto creativo y el mismo concepto base. El tono en la web debe ser el mismo que se usa dentro de la empresa, un tono corporativo, comunicativo. El tono dentro de un blog, por ejemplo, va a ser mucho más personalizado. Dentro del Facebook, el tono es mucho más afectivo, las relaciones entre usuarios es más emotiva. Hay un tono más cercano. Dentro del Twitter, bueno, en primer lugar, no se puede escribir más de 140 caracteres. Dentro de este criterio debemos nosotros informar em, de una manera lineal, tener un tono informativo. En Instagram el tono es más personal, más cercano, más emocional, ya que aquí esta plataforma se utiliza más para transmisión en vivos. En Snapchat el tono es más juvenil, más cercano, más cómico, más emocional. En Pinterest el tono es más cercano, más emocional, más informativo. No es necesario estar en todas las redes sociales. Es importante que en función a la segmentación de la audiencia, tenemos que elegir los diferentes medios que van a coexistir dentro de nuestro ecosistema de medios digitales.
Este punto, el punto anterior es muy importante. En la primera temática global, nosotros vimos el ecosistema de medios digitales. Ese ecosistema de medios digitales se les proporcionó para que ustedes tengan un criterio profesional, si es que en el caso que van a trabajar ya dedicarse de lleno al marketing digital o a la comunicación digital. Pero no necesariamente uno debe utilizar todo el ecosistema de medios, porque seguiría un desgaste en primer lugar de dilución de marca. Aparte también podemos desperdiciar muchos recursos. Esto no es positivo en función a la optimización de recursos.